Capítulo 1. El primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 3. Amigo mío, ¿estás listo para ser pesado con este mandamiento? ¿Ha cumplido, o está dispuesto a cumplir, todos los requisitos de esta ley? Ponlo en una de las balanzas, y pisa en la otra. ¿Está tu corazón puesto solo en Dios? ¿No tienes otro Dios? ¿Le amas por encima de tu padre o de tu madre, de tu mujer, de tus hijos, de tu casa o de tu tierra, de tus riquezas o de tus placeres? Si los hombres fueran fieles a este mandamiento, la obediencia a los 9 restantes seguiría naturalmente. Es porque son insensatos en este que rompen los otros. Los filósofos están de acuerdo en que incluso las razas más primitivas de la humanidad se extienden más allá del mundo de la materia hacia un ser superior. Es tan natural que el hombre se sienta atraído por Dios como que la hiedra se sienta atraída por un soporte. El hambre y la sed le impulsan a buscar alimento, y hay un hambre del alma que también necesita ser satisfecha. Dios mío, tú eres mi Dios, pronto te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y sedienta, donde no hay agua. Salmo 63:1. El hombre no necesita que se le ordene adorar, pues no hay raza tan alta o tan baja en la civilización que no tenga algún Dios. Lo que necesita es que se le dirija por el camino correcto. El primer mandamiento tiene este propósito. Antes de que podamos adorar inteligentemente, debemos saber qué o a quién adorar. Dios no nos deja en la ignorancia. Cuando Pablo fue a Atenas, encontró un altar dedicado a un Dios desconocido, y procedió a hablar de aquel a quien adoramos. Cuando Dios dio los mandamientos a Moisés, comenzó con una declaración de su propio carácter y exigió reconocimiento exclusivo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 2 y 3. El reverendo Dr. Dale dice que estas palabras tienen un gran significado. Los judíos conocían a Jehová como el Dios que había contenido las olas como un muro mientras ellos huían a través del mar para escapar de la venganza de sus enemigos. Lo conocían como el Dios que había enviado truenos, relámpagos y granizo, plagas sobre el ganado y plagas sobre los hombres, para castigar a los egipcios y obligarlos a dejar ir a los hijos de Israel. Lo conocían como el Dios cuyo ángel había matado a los primogénitos de sus opresores y llenado la tierra de extremo a extremo de muerte, agonía y terror. Era el mismo Dios, según les dijeron Moisés y Aarón, que por visiones y voces, en promesas y preceptos, se había revelado mucho antes a Abraham, Isaac y Jacob. Aprendemos lo que son los hombres por lo que dicen y por lo que hacen. Una biografía de Lutero da un conocimiento más vívido y fidedigno del hombre que el ensayo más filosófico sobre su carácter y credo. La historia de su encarcelamiento y de su viaje a Worms, sus cartas, sus sermones y sus conversaciones de sobremesa valen más que las más elaboradas especulaciones sobre él. Los judíos aprendieron lo que es Dios, no de disertaciones teológicas sobre los atributos divinos, sino de los hechos de una historia divina. Lo conocieron por sí mismos en sus propios actos y sus propias palabras. Alguien preguntó a un árabe, ¿cómo sabes que hay un Dios? ¿Cómo sé si anoche pasó por mi tienda un hombre o un camello? Respondió. Las huellas de Dios en la naturaleza y en nuestra propia experiencia son la mejor prueba de su existencia y carácter. La exposición israelita a los ídolos, si recordamos a quien se dio este mandamiento, veremos cuán necesario era. Los antepasados de los israelitas habían adorado ídolos no muchas generaciones antes. Hacía poco que habían sido liberados de Egipto, tierra de muchos dioses. Los egipcios adoraban al sol, a la luna, a los insectos y a los animales. Las 10 plagas fueron sin duda la intención de Dios para traer confusión sobre muchos de sus objetos sagrados. Los hijos de Israel iban a tomar posesión de una tierra habitada por paganos que también adoraban ídolos. Por lo tanto, había gran necesidad de un mandamiento como este. No podía haber una relación correcta entre Dios y el hombre en aquellos días, igual que hoy, hasta que el hombre comprendiera que debía reconocer solo a Dios y no ofrecerle un corazón dividido. Si Él nos creó, ciertamente debe tener nuestra devoción. ¿No es justo que Él tenga el primer y único lugar en nuestros afectos? Sin concesiones, el hecho de que Dios es el único Dios es un asunto en el que no se puede mostrar tolerancia. La libertad religiosa es algo bueno, dentro de ciertos límites. Pero una cosa es mostrar tolerancia con quienes están de acuerdo en lo esencial y otra mostrarla con quienes difieren en creencias fundamentales. Los romanos estaban dispuestos a admitir a cualquier dios en el panteón romano. Una de las razones por las que los primeros cristianos fueron perseguidos fue que no aceptaban un lugar para Jesucristo allí.
Se dice que Napoleón acarició la idea de tener templos separados en París para cada religión conocida, de modo que cada forastero tuviera un lugar de culto cuando se sintiera atraído por esa ciudad. Tales planes se oponen directamente al divino. Dios no dejó lugar a dudas en este mandamiento. Es claro, inequívoco e inflexible. Podemos aprender una lección de la forma en que un agricultor trata los pequeños brotes que surgen alrededor del tronco de un manzano. Parecen prometedores, y quien no haya aprendido a manejarlos mejor podría alegrarse de su crecimiento. Pero el agricultor sabe que extraerán la savia vital del árbol principal, dañando sus perspectivas de modo que producirá frutos inferiores. Por lo tanto, toma su hacha y su azada y corta estos retoños. El árbol da entonces una cosecha más abundante y más fina. De principio a fin, la Biblia exige una lealtad incondicional a Dios. No se debe transigir con otros dioses. Dios tardó muchos años en inculcar esta lección a los israelitas. Los llamó a ser una nación elegida. Los hizo un pueblo peculiar. Pero usted notará en la historia bíblica que ellos continuamente se apartaron de él y fueron castigados con plagas, pestilencia, guerra y hambre. Su pecado no fue que renunciaran a Dios por completo, sino que quisieron adorar a otros dioses aparte de él. Tomemos el caso de Salomón como ejemplo de toda la nación. Se casó con mujeres paganas que apartaron su corazón de Dios y lo llevaron tras otros dioses, construyó lugares altos para sus ídolos y aprobó su adoración. Esa fue la historia de toda la nación, frecuentes alejamientos de Dios, hasta que finalmente Él los envió al cautiverio en Babilonia y los mantuvo allí durante 70 años. Desde entonces, los judíos nunca se han vuelto a otros dioses. ¿No se enfrenta la Iglesia a la misma dificultad hoy en día? Hay muy pocos que no crean en Dios en su corazón, pero lo que no hacen es cederle el derecho exclusivo de paso. Los misioneros nos dicen que podrían conseguir fácilmente conversos si no les exigieran que se bautizaran, renunciando así públicamente a sus ídolos. Mucha gente en nuestra tierra se haría cristiana si la puerta no fuera tan recta. El cristianismo es demasiado estricto para ellos. No están dispuestos a prometer lealtad total solo a Dios. Muchos cristianos profesantes son piedras de tropiezo porque su adoración está dividida. El domingo, adoran a Dios, entre semana, Dios tiene poco o ningún lugar en sus pensamientos. Dioses falsos en América no tiene que ir a tierras paganas hoy en día para encontrar falsos dioses. Cualquier cosa que usted haga es su Dios. Cualquier cosa que ames más que a Dios es tu ídolo. Muchos corazones son como las chozas de algunos cafres, que están tan llenas de ídolos que apenas hay espacio para darse la vuelta. Ricos y pobres, sabios e ignorantes, todas las clases de hombres y mujeres son culpables de este pecado. Su tierra también está llena de ídolos, adoran la obra de sus propias manos, lo que sus propios dedos han hecho, y el hombre mezquino se inclina, y el grande se humilla, por tanto, no los perdonarás. Isaías 2, 8 y 9. Un hombre puede hacer un Dios de sí mismo, un niño, una madre, o algún regalo precioso que Dios le ha dado. Puede olvidar al dador y dejar que su corazón adore el regalo. Muchos hacen un Dios del placer, en eso está puesto su corazón. Si algún antiguo griego o romano volviera a la vida y viera a los hombres en un estupor ebrio, si viera las calles de nuestras grandes ciudades llenas de prostitutas, ¿creería que el culto a Venus ha cesado? Otros hacen de la moda su Dios. Dedican su tiempo y sus pensamientos a la ropa. Temen lo que los demás piensen de ellos. No nos hagamos ilusiones de que todos los idólatras están en los países paganos. Mucha gente tiene como Dios el dinero. Aún no hemos superado la adoración del becerro de oro. Si un hombre vende sus principios por oro, ¿no lo está convirtiendo en un Dios? Si confía en que su riqueza lo mantendrá alejado de la necesidad y suplirá sus necesidades, ¿no son las riquezas su Dios? Muchos hombres dicen, dame dinero y te daré el cielo. ¿Qué me importan todas las glorias y tesoros del cielo? Dame tesoros de aquí. No me importa el cielo. Quiero ser un hombre de negocios de éxito. Cuán ciertas son las palabras de Job. Si he hecho del oro mi esperanza o he dicho al oro fino, tú eres mi confianza, si me regocijé porque se multiplicaban mis riquezas y porque mi mano había adquirido mucho, si contemplé el sol cuando resplandecía o la luna caminando con hermosura, y mi corazón ha sido seducido en secreto, o mi boca besó mi mano, esto también sería una iniquidad probada, porque habría negado al Dios que es soberano. Job 31, 24 al 28. Pero no todos los dioses falsos son tan desviados como estos. Está el ateo que dice que no cree en Dios, niega su existencia, pero no puede evitar erigir algún otro Dios en su lugar. Voltaire dijo, si no existiera Dios, sería necesario inventarlo.
Así que el ateo habla del gran desconocido, de la causa primera y de la mente infinita. Luego está el deísta, que cree en un Dios que causó todas las cosas, pero no cree en la revelación. Solo acepta las verdades que pueden ser descubiertas por la razón. No cree en Jesucristo ni en la inspiración de la Biblia. También está el panteísta que dice, creo que todo el universo es Dios. Él está en el aire, el agua, el sol y las estrellas, el mentiroso y el ladrón están incluidos. Permítanme llamar su atención a Deuteronomio 32:31. Porque su fuerte, roca, no es como nuestro fuerte, roca, y hasta nuestros enemigos son jueces de esto. Estas palabras fueron pronunciadas por Moisés en su discurso de despedida a Israel. Había estado con ellos durante 40 años. Era su líder e instructor. Todas las bendiciones del cielo les llegaron a través de él. Y ahora el anciano está a punto de dejarlos. Si nunca has leído su discurso, hazlo. Es uno de los mejores sermones impresos. Conozco pocos sermones en el Antiguo o Nuevo Testamento que se le comparen. Puedo ver a Moisés mientras pronuncia este discurso. Su actividad natural no ha declinado. Todavía tiene el vigor de la juventud. Su pelo largo y blanco fluye sobre sus hombros, y su impresionante barba cubre su pecho. Él lanza el desafío, su fuerte no es como el nuestro, e incluso nuestros enemigos son jueces de esto. ¿Ha quedado alguna vez satisfecho el corazón humano con estos falsos dioses? ¿Pueden el placer o las riquezas llenar el alma vacía de Dios? ¿Y el ateo, el deísta, el panteísta? ¿Qué esperan? Nada. La vida del hombre está llena de problemas, pero cuando las olas de la aflicción y la desilusión se levantan y ruedan sobre ellos, no tienen a Dios a quien invocar. Entonces, clamarán a los dioses a quienes ofrecen incienso, los cuales no podrán salvarlos en el tiempo de su angustia. Jeremías 11:12. Por lo tanto, sostengo que su fuerte no es como nuestro fuerte. Cuando llega la hora de la aflicción, estos no creyentes llaman a un ministro para que les dé consuelo. Cuando vivía en Chicago, me llamaron para asistir a muchos funerales. Preguntaba en qué creía el difunto. Si descubría que era ateo, o deísta, o panteísta, cuando iba al funeral, se sentían insultados y en presencia de sus amigos yo decía una palabra sobre la doctrina de ese hombre. ¿Por qué en una hora difícil, cuando han estado hablando todo el tiempo contra Dios, en la oscuridad de la aflicción, llaman a los creyentes en ese Dios para que les administren consuelo? ¿Por qué el ateo no predica ningún más allá, ningún cielo, ningún Dios en la hora de aflicción? Este mismo hecho es una admisión de que su fuerte no es como el nuestro, e incluso nuestros enemigos son jueces de esto. El deísta dice que es inútil rezar, porque nada puede cambiar los decretos de la deidad. Dios nunca responde a la oración. ¿Es su roca como nuestra roca? La Biblia es verdadera. Solo hay un Dios. ¿Cuántos hombres me han dicho, Señor Moody, daría el mundo por tener su fe, su consuelo, la esperanza que usted tiene con su religión? ¿No es eso una prueba de que su roca no es como la nuestra? Hace algunos años entré en casa de un hombre, pero cuando empecé a hablar de religión, se volvió hacia su hija y le dijo, será mejor que salgas de la habitación. Quiero decirle unas palabras al señor Moody. Cuando ella se hubo ido, abrió sobre mí un perfecto torrente de infidelidad. ¿Por qué envió a su hija fuera de la habitación antes de decir esto?, le pregunté. Bueno, respondió, no pensé que le haría ningún bien escuchar lo que dije. ¿Es su roca como nuestra roca? ¿Habría echado a su hija si realmente creyera lo que dijo? No hay consuelo excepto en Dios, no hay satisfacción para el alma excepto en el Dios de la Biblia. Volvemos a las palabras de Pablo y obtenemos consuelo para el tiempo y la eternidad. Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay más Dios que uno. Porque aunque hay algunos que se llaman dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por él. 1 Corintios 8, 4-6. Dios no aceptará un corazón dividido. Él debe ser tu monarca absoluto. No hay lugar en tu corazón para dos tronos. Cristo dijo, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Fíjense que no dijo, nadie servirá a. Vosotros no serviréis, sino más bien, nadie puede servir. Vosotros no podéis servir. Eso es más que un mandamiento, significa que no se puede mezclar la adoración del Dios verdadero con la adoración de otro Dios, como tampoco se puede mezclar aceite y agua. No se puede hacer.
No hay lugar para ningún otro trono en el corazón si Cristo está allí. Si la mundanalidad entrara, la piedad saldría. El camino al cielo y el camino al infierno van en direcciones diferentes. ¿A qué maestro elegirás seguir? Sé un cristiano declarado. Solo a él servirás, Mateo 4:10. Solo así podrás agradar a Dios. Los judíos fueron castigados con 70 años de cautiverio porque adoraban a dioses falsos. Han sufrido casi 1900 años porque rechazaron al Mesías. ¿Incurrirás tú también en el desagrado de Dios rechazando a Cristo? Él murió para salvarte. Confía en Él de todo corazón, porque con el corazón se cree para justicia, Romanos 10:10. Creo que cuando Cristo tenga el primer lugar en nuestros corazones, cuando el reino de Dios sea lo primero en todo, tendremos poder, y no tendremos poder hasta que le demos el lugar que le corresponde. Si permitimos que algún Dios falso entre y robe nuestro amor del Dios del cielo, no tendremos paz ni poder.